Estamos en este momento en comunicación con el jefe de bancada de diputados de Comunidad Ciudadana, el diputado Enrique Urquidi. Muchas gracias, diputado, por este contacto. Bueno, más o menos esa es la situación a grosso modo de lo que está pasando. La consulta es dónde se va a tratar la ley de autoprórroga y qué va a pasar con los créditos, diputado. Muy buenos días, César. Un saludo para ti, para Gary y para toda la audiencia que lo sigue. En este momento, nosotros estamos convencidos de que el debate de las leyes antiprórroga, la 073 y 075, no es un tema concluido ni mucho menos como pretendería el gobierno del presidente Luis Arce. Tú mencionabas las declaraciones del ministro Iván Lima, que por supuesto descalifica esta posibilidad y ya de hecho las inviabiliza, porque lo volvemos a ratificar. El objetivo del gobierno de Arce es de que estos señores que están usurpando funciones se queden en esos espacios. Nosotros estamos convencidos que es la Asamblea Legislativa Plurinacional la que debe definir cuál es el destino de estos señores usurpadores, mediante un debate sano y un debate que se tendría que haber dado ya desde hace bastante tiempo. Hoy lamentablemente pareciera que estamos entrando a esa lógica nuevamente del bloqueo por parte del MAS, que durante más de un año bloquearon la posibilidad de tener elecciones judiciales cuando las debíamos haber tenido, y ahora quieren bloquear el debate de las leyes antiprórrogas 073 y 075. Desde Comunidad Ciudadana vamos a pelear en todos los frentes que sean necesarios para exigir el debate y para exigir que la Asamblea Legislativa Plurinacional defina pues la situación de estos señores mediante la consideración de estos proyectos que para nosotros son vitales y fundamentales, porque al frente, y al hablar del frente hablo del gobierno de Arce y del movimiento al socialismo, está clara la posición. Ellos, más allá de que de dientes para afuera, como decimos popularmente, digan que no están de acuerdo con los autoprorrogados, en los hechos y en las acciones están, pues, por supuesto, protegiendo y están, por supuesto, en la línea del encubrimiento y de dar por bien hecho este atropello a la Constitución. Por lo tanto, en la Asamblea Legislativa es donde se tiene que definir esta situación, y esa es la posición y esa es la lucha que vamos a seguir encarando desde la bancada de Comunidad Ciudadana. Diputado, hay muchos cuestionamientos respecto a lo que pasó hasta el viernes en la Cámara de Diputados, y uno de ellos tiene que ver con el hecho de que al final el arcismo, el gobierno, a través de sus diputados, haya logrado aprobar 6 de los 7 créditos y haya pasado por alto la norma o los dos anteproyectos que hablaban de las prórrogas. La consulta de todo el mundo es, ¿qué pasó con ese acuerdo? ¿Al final los tumbaron a los opositores, los engañaron a los opositores? A ver, el acuerdo del 3 de febrero tenía 3 componentes. El primer componente, elecciones judiciales, aprobación del proyecto de ley 144. El segundo componente, las leyes antiprórroga. Y el tercer componente, el paquete económico. Comunidad Ciudadana apostó y cumplió la parte del acuerdo, viabilizando el proyecto de ley de convocatoria de elecciones judiciales. Y el proceso de preselección, de hecho, ya está en curso. Estamos a días de que se cumpla el primer paso de este proceso, que es la presentación de postulantes, exactamente el 10 de marzo. El 10 de marzo vence el plazo de presentación de postulantes a los diferentes tribunales. Cuando ya le tocó al MAS cumplir su parte, cuando en el acuerdo decía que en la sesión siguiente a la aprobación del proyecto 144 de convocatoria de elecciones judiciales se deben considerar los proyectos antiprórroga, resulta que en la Cámara de Diputados el señor Guaitari, presidente, sacó un orden del día sin incorporar los proyectos de ley antiprórroga. En ese momento, el MAS ya rompió el acuerdo unilateralmente. El MAS no cumplió el acuerdo. Claro que 5 horas después sacaron otro orden del día incorporando en la cola
los proyectos antiprórroga, pero eso ya es el detalle, eso ya es lo anecdótico. Aquí el hecho concreto es de que el MAS fue quien rompió el acuerdo y hoy se jactan de hablar de acuerdos cuando ellos no los cumplieron. Entonces, aquí por supuesto el MAS no tiene credibilidad ni ningún tipo de solvencia política para estar reivindicando acuerdos cuando ellos fueron los primeros en incumplir, cuando ellos fueron los primeros en patear el tablero. Ahora, por supuesto que está clara la situación y desde nuestro punto de vista, por eso fue importante incorporar en ese acuerdo el debate de las leyes antiprórroga, porque en ese momento, y hasta el día de hoy no ha cambiado esa posición, está claro pues de que el MAS no quiere pues, que los autoprorrogados se vayan a su casa. Por eso que desde nuestro punto de vista fue importantísimo incorporar en ese documento que el MAS no quería hasta el último minuto, incorporar la 073 y 075, porque su posición tosuda y terquera de que eran inconstitucionales, siguiendo la narrativa de Lima. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer es seguir luchando hasta que estas leyes sean debatidas, sean consideradas y estos señores que hoy permanecen en Sucre se vayan a su casa. En la redacción, diputado, el arcismo se agarra del hecho de que dice se van a tratar los proyectos de ley 073 y 075 y en la misma redacción dice que se aprueben al menos 4 proyectos de crédito. En esa redacción, en el tratar se agarra ahora el arcismo, diputado, porque aseguran que sí pueden tratarlo, pero no lo van a aprobar. A ver, ahí hay que establecer dos diferencias. La primera, que cuando se dice tratar y considerar, y a eso me refería con lo que les manifestaba de que fue importantísimo el lograr incorporar en el documento específica y explícitamente la 073 y 075 al frente, y desde el 11 de diciembre teníamos la declaración constitucional 049, la 049 de la autoprórroga, en la que en el cuarto punto estos señores se autoprorrogaron inconstitucionalmente. Entonces, por supuesto que el debate que se dio en la mesa multipartidaria era de que la Asamblea no podía ir en contra de una declaración constitucional porque esa declaración constitucional fue emitida cuando los señores todavía estaban fungiendo funciones de manera legal, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros dijimos, aquí no podemos estar en la lógica de la tutela constitucional y de la tutela del Tribunal Constitucional y por lo tanto la Asamblea tiene que hacer lo que tiene que hacer. Hay proyectos de ley que tienen que tratarse y tienen que debatirse. No pusimos tratarse, debatirse y aprobarse porque efectivamente al frente teníamos esta declaración 049. Entonces, ahora, ¿cuál es la situación? Y se los hemos dicho. Aquí ustedes no pueden censurar y no pueden coartar la prerrogativa constitucional de la Asamblea y de la Cámara de Diputados y de Senadores de debatir un proyecto de ley. Aquí no hay temas tabús. Aquí todos los temas se discuten, todos los temas se debaten. Y es el Pleno Camaral, como la máxima instancia de decisión, quien definirá si se aprueba o se rechaza. Ganaremos, perderemos, pero es el Pleno Camaral, mediante una votación, que tiene que definir, por supuesto, cuál es el destino de estos proyectos de ley. Pero lo que no vamos a aceptar es de que estos proyectos de ley prácticamente sean vetados o sean censurados a título de que son inconstitucionales. Serán declarados inconstitucionales pues, por un tribunal constitucional legítimo y legalmente establecido y no por un tribunal constitucional totalmente trucho y apócrifo como el que tenemos en este momento. Es decir, que puede ser que se llegue a tratar el tema, pero la aprobación está todavía en cuestionamiento, diputado. Es decir, pueden todavía quedarse, hay la posibilidad de que los prorrogados se queden. A ver, te vuelvo a repetir que por supuesto la decisión está en el Pleno y ahí hay que hacer un trabajo de orden político para lograr la mayoría absoluta y lograr la aprobación de estos proyectos de ley. Pero también estamos conscientes del otro escenario. Estamos conscientes del escenario
ya anunciado además por el gobierno, de que si se aprueban estas leyes, seguramente al día siguiente va a haber alguna acción de inconstitucionalidad promovida desde el Ministerio de Justicia o promovida por algún afín al MAS para voltear esas leyes. Pero está claro que más allá de lo que vaya a suceder ya una vez el escenario de la Asamblea Legislativa sea superado, está claro el objetivo claro del gobierno de Luis Arce. Y aquí los que tienen que explicar al país el por qué quieren que se queden los autoprorrogados son los del gobierno de Luis Arce, porque ellos quieren tener un tribunal constitucional, primero que sustituya o que les sirva de gobernabilidad. Han perdido la gobernabilidad parlamentaria en la Asamblea, ahora quieren una gobernabilidad judicial. Quieren una gobernabilidad judicial apuntalada fundamentalmente por un tribunal constitucional totalmente servil y afín. Este es el tema de fondo. El gobierno de Arce necesita a un órgano judicial y a un tribunal constitucional que apuntale su gobernabilidad, una gobernabilidad que la ha perdido en la Asamblea, no porque la oposición haya bloqueado, no porque la oposición no haya generado espacios de diálogo y de discusión, sino porque Arce ha optado por el peor camino, porque tú entenderías que en una democracia la Asamblea Legislativa está para generar diálogo y para generar consenso. Él no lo ha entendido así. El MAS no lo entiende así. El MAS entiende la imposición, el MAS entiende la fuerza, la verticalidad, y por lo tanto estamos en esta situación en la que, por supuesto, él necesita al Tribunal Constitucional para que a punta de sentencias y de consultas generen la gobernabilidad que él necesita para el resto de su gestión. Diputado, hay una consulta más que quiero hacerle. Usted nos dice que esto va a ir a asamblea y ahí verán si se rechaza o se aprueba. Em, ¿No hay el riesgo de que si se rechaza esta ley, le den la legitimidad a los que se autoprorrogaron? No, la legitimidad de origen de estos señores y la legitimidad de ejercicio la han perdido, más allá de lo que vaya a suceder con las leyes antiprórroga. Había, hace algunos días atrás salieron alguna encuesta de algún medio de comunicación y por supuesto que los autoprorrogados están en el piso, y están en el piso porque claramente la ciudadanía, más allá de que sus prioridades son otras, por supuesto, se dan perfecta cuenta de que los prorrogados son simplemente personas que han vulnerado la Constitución con tal de quedarse en sus cargos y de seguir sirviendo al poder político. La legitimidad ya la han perdido. Y la legitimidad prácticamente está en el suelo de estos señores, porque la ciudadanía, te vuelvo a repetir, está consciente de para lo que están ahí y por qué se quieren quedar en los tribunales de justicia. Por lo tanto, más allá de lo que vaya a suceder con el debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional, esa legitimidad no la van a recuperar, porque por supuesto que ellos de guardianes de la Constitución se han convertido en sus principales verdugos, y eso los ciudadanos bolivianos están absolutamente conscientes. ¿Cuál es la posición de Comunidad Ciudadana ahora en el Senado, que ahora tiene la responsabilidad de tocar los créditos, diputado? Los senadores van a tener una reunión, hablo de los senadores de Comunidad Ciudadana en las siguientes horas. Entiendo yo que todavía no ha habido ninguna convocatoria en la Cámara Alta para tratar este tema de los créditos. Y bueno, habrá que aguardar cuál es la posición del Senado respecto al tema concreto de los créditos. Ya rechazaron el primer crédito que fue aprobado por la Cámara de Diputados por el fraude informático que cometió el MAS para intentar aprobar. Entonces, ese crédito ha sido devuelto a la Cámara de Diputados, y ahora la Cámara de Diputados tiene que justificar lo injustificable, porque, como en su momento lo denunciamos, en ese caso concreto, en la votación hubo un fraude electrónico perpetrado por el MAS que no logró la mayoría absoluta que exige el reglamento y la Constitución. En cuanto a los otros créditos, te vuelvo a repetir, habrá que ver cuál es la discusión y cuál es el debate que se da en la Cámara Alta, y habrá que aguardar finalmente cuál es la posición que ellos asumen.
Diputado, yo le agradezco muchísimo por este tiempo. No, a ti César, a Gary, y a todo el programa, a todo el equipo y a toda la audiencia, como siempre, es un verdadero placer. Muchísimas gracias.